And these people in charge aren't just economically incompetent. They have rolled out the welcome mat to adversaries of the United States to operate within Cuban territory against our national interest with impunity. La frase no viene de un analista externo, viene del propio secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio. La declaración llega en un momento en el que Cuba enfrenta una de las crisis más profundas de su historia reciente, una combinación que incluye caída del Producto Interno, escasez exacerbada, migración masiva y un sistema político que, según varios analistas, no muestra señales de apertura. Soy Eduardo Zompa, en lugar de Pachi Valencia. Quédese con nosotros en Desde el Capitolio. Para Washington, la situación con Cuba no es un tema únicamente económico, también es estratégico. El secretario de Estado, Marco Rubio, advierte que el problema no es solo la gestión interna de la isla, sino el rol que el gobierno cubano estaría permitiendo a actores externos. En sus palabras, Cuba habría abierto espacio a adversarios de Estados Unidos para operar dentro de su territorio con impunidad. Y la razón es que para Estados Unidos el elemento central es la distancia. Cuba está a solo 90 millas de la costa de la Florida, y eso en términos de seguridad nacional cambia completamente el análisis. De acuerdo con la estrategia de seguridad de Estados Unidos, hay 3 prioridades claras en el hemisferio occidental. Primero, evitar que potencias como China o Rusia establezcan una presencia estratégica cerca de su territorio. Segundo, contener una posible crisis migratoria que desestabilice la región. Y tercero, impulsar la integración de Cuba en estructuras económicas regionales. Es decir, el problema cubano no se ve solo como un asunto interno, se ve como un punto de riesgo en el equilibrio regional. But in order for it to get better, they do need very substantial and serious economic reforms. Those serious economic reforms are impossible with these people in charge. En el plano interno, los datos son contundentes. Según cifras citadas por el Congreso de Estados Unidos, el PIB de Cuba cayó un 10.9% en 2020, y aunque la caída posterior parece menor, cerca de un 1.9% en 2023 y 2024, el problema no es solo la magnitud, sino la persistencia del deterioro. A esto se suma el éxodo cubano. Entre 2021 y 2023, más de 1 millón de cubanos abandonaron la isla, es decir, alrededor del 10% de su población. Se trata de una salida masiva que impacta directamente en la fuerza laboral, en la estructura social y en la capacidad de recuperación económica. En este contexto, el analista de The Epoch Times, Jim González, plantea un punto clave. Cuba podría estar atravesando su momento más crítico desde 1959, no solo por la economía, sino por la combinación de factores: contracción, migración y fallas en la gobernanza. Y esa combinación, según su análisis, eleva la probabilidad de un colapso a corto plazo del sistema. ¿Y qué ha pasado con la tensión con Estados Unidos? Bueno, el 20 de abril, La Habana confirmó que mantuvo conversaciones directas con funcionarios estadounidenses en la isla. Esto es un hecho poco común, sobre todo considerando el historial de tensiones entre ambos países. Desde el gobierno cubano el mensaje fue claro pero contenido. Dijeron que se trata de un asunto delicado que se maneja con discreción y dejaron ver una prioridad concreta: eliminar lo que llaman un bloqueo energético. Este punto coincide con la reducción de envíos de petróleo desde Venezuela. Esto ha intensificado la escasez de combustible en la isla y con ello ha afectado el transporte, la producción y servicios básicos. Es decir, la crisis afecta el día a día. Mientras tanto, en el plano internacional surgieron reacciones. El 18 de abril, México, España y Brasil emitieron una declaración conjunta. En ella expresaron profunda preocupación, según sus palabras, por la situación humanitaria en Cuba y llamaron a implementar medidas para reducir el impacto de la crisis en apego al derecho internacional. Esto indica algo importante: la situación cubana se está convirtiendo en un tema de agenda regional. Sin embargo, las conversaciones entre La Habana y Washington no avanzan con claridad. Según el analista Julio Schilling, el proceso está estancado porque el régimen cubano estaría intentando ganar tiempo. Su objetivo sería extender el calendario más allá de las elecciones de mitad de mandato en Estados Unidos. Para Schilling, el objetivo
es evitar negociar con figuras como Rubio, que mantienen una postura más dura, y buscar en cambio un canal directo con el presidente Trump que sea más favorable. Ahora acompáñeme a ver este comercial. A performance that truly matters for each and every one of us. This is what you've been waiting for. Shen Yun. Get tickets now at shenyun.com. Mientras Nueva York enfrenta presiones presupuestarias crecientes, una propuesta clave vuelve al centro del debate político: subir impuestos, pero no a todos. La pregunta que cruza esta discusión es: ¿quién debe absorber el costo de equilibrar las finanzas de la ciudad? El presupuesto ejecutivo de la ciudad de Nueva York, que por ley debe presentarse el 1 de mayo, se retrasa hasta el 12. Esto no es un detalle menor, se trata de una señal de que las negociaciones no están cerradas y de que la ciudad sigue buscando cómo cuadrar las cuentas. En este contexto, el alcalde Zohran Mamdani insiste en una vía concreta: modificar el impuesto a entidades de traspaso. Se trata de un mecanismo fiscal que utilizan empresarios y personas con altos ingresos para reducir su carga federal. En palabras simples, es una herramienta que permite trasladar impuestos locales al ámbito federal y deducirlos. Este mecanismo logra una reducción significativa en lo que pagan al gobierno federal. Hoy ese beneficio es el 100%, es decir, que los empresarios pueden deducir la totalidad de su impuesto municipal. La propuesta del alcalde busca reducir ese porcentaje al 75% para que ese 25% restante se quede como ingreso adicional para la ciudad. De aprobarse el cambio, la ciudad podría recaudar $1,000 millones. Según el propio alcalde, el 95% de quienes usan este beneficio tienen ingresos superiores a $1 millón. Es decir, la medida apunta directamente a los contribuyentes de mayor ingreso. La decisión, sin embargo, no está en manos de la ciudad. Cualquier cambio al impuesto a entidades de traspaso requiere aprobación estatal, y ahí es donde la gobernadora Kathy Hochul es el principal obstáculo. Y la cito textualmente: no va a pasar, no vamos a cambiar el PTET. La postura del gobierno estatal se apoya en otro argumento. Nueva York como estado ya ha transferido miles de millones de dólares a la ciudad. Desde esa perspectiva, la responsabilidad ahora recae en el gobierno municipal. Es decir, tienen que hacer lo que hace cualquier otra ciudad: revisar sus gastos. El reloj avanza hacia el 12 de mayo y la ciudad necesita presentar su presupuesto. Así que la pregunta es: si el estado no cede, ¿de dónde saldrá el dinero? Los expertos dicen que lo que pasa en China termina pasando en el resto del mundo. Pero ¿qué pasa en China realmente? Pocos se animan a contarlo. Censura y ocultamiento, persecución de creencias, vigilancia extrema y crédito social. Mírelo antes en China en Foco y entérese de primera mano de noticias que le gustaría saber antes que nadie. Mírenos en YouTube y en Epoch TV del Epoch Times en español, de lunes a viernes a las 7 de la tarde, hora del este. Lo que debía ser una noche de gala en el corazón político de Washington terminó en cuestión de segundos bajo el sonido de los disparos. Donald Trump fue evacuado de urgencia, agentes armados tomaron el salón y cientos de invitados se lanzaron al piso sin saber si estaban frente a un incidente aislado o ante un atentado de consecuencias mayores. Pero esto no termina ahí, porque mientras Estados Unidos intenta explicar cómo ocurrió semejante falla de seguridad en el evento más blindado de la capital, desde China ya comenzaron a utilizar el caos como una nueva señal de debilidad norteamericana. Y hay un dato más inquietante. Este mismo hotel ya había sido escenario de un intento de asesinato presidencial hace más de 4 décadas. En el programa de hoy vamos a reconstruir minuto a minuto todo lo que ocurrió. Mi nombre es Julián Bertone y estoy cubriendo a Pachi Valencia. Bienvenidos a Desde el Capitolio.
La noche del sábado 25 de abril debía ser, en teoría, una de esas ceremonias previsibles de la política de Washington. Trajes de gala, periodistas, funcionarios, cámaras y discursos cuidadosamente calculados. Pero, en cuestión de segundos, el evento más simbólico del vínculo entre la prensa y el poder en Estados Unidos terminó transformándose en una escena de evacuación presidencial, agentes armados sobre el escenario y un atacante reducido a pocos metros del salón principal. Para entender realmente qué ocurrió, los invito a reconstruir esa noche paso a paso. Desde primeras horas de la tarde, el Hotel Washington Hilton comenzó a recibir a centenares de invitados para la tradicional cena de la Asociación de Corresponsales de la Casa Blanca. Esta cena es una ceremonia anual creada hace más de un siglo y considerada uno de los encuentros más emblemáticos que reúne a los periodistas que cubren las noticias relacionadas a la presidencia y la élite política estadounidense. Históricamente, esta cena mezcla premiaciones periodísticas, discursos institucionales, humor político y una demostración pública, al menos simbólica, de convivencia entre el poder y quienes lo fiscalizan. Este año, sin embargo, había un ingrediente excepcional: la asistencia personal de Donald Trump. Era la primera vez durante este nuevo mandato que el presidente decidía presentarse físicamente en el evento. Una decisión que había generado enorme expectativa debido a su conocida relación conflictiva con buena parte de la prensa nacional. Con el avance de la tarde comenzaron a llegar la primera dama Melania Trump, el vicepresidente J.D. Vance, miembros del gabinete, asesores presidenciales, empresarios y alrededor de 2.500 invitados acreditados. Y según reportó Associated Press, el dispositivo de seguridad era especialmente robusto debido a la presencia simultánea de casi toda la cúpula del gobierno federal en un mismo recinto. Así, la entrada al salón principal se realizaba mediante varios filtros: detectores magnéticos, control de credenciales, revisión de bolsos y presencia visible de agentes del Servicio Secreto y Policía Metropolitana. Nada hacía prever que precisamente en uno de esos filtros se desencadenaría el incidente. Poco después de las 8 de la noche, Donald Trump ingresó al gran ballroom del hotel y tomó asiento en la mesa principal. El ambiente, según relataron periodistas presentes a BBC News y Reuters, era tenso pero protocolar. Había curiosidad por saber cuál sería el tono del presidente, si usaría el espacio para confrontar a la prensa o si intentaría ofrecer una imagen más institucional. En el escenario se desarrollaban las formalidades iniciales: saludos, presentación de invitados y los primeros segmentos del programa. En esos momentos, algunos asistentes describieron una sensación extraña, viendo que la seguridad dentro del salón era más visible que en años anteriores, con equipos tácticos apostados en puntos discretos del acceso. Aproximadamente a las 8:35 p.m., cuando el programa de la noche apenas comenzaba, se escucharon detonaciones provenientes del área de control ubicada fuera del ballroom. Primero fueron 1 o 2 estallidos secos. Muchos dentro del salón pensaron inicialmente que se trataba de un ruido técnico o la caída de algún equipo, pero casi de inmediato llegaron más disparos y ahí comenzó el caos. Según la reconstrucción de Reuters, el autor del ataque, identificado luego como Cole Thomas Allen, de 31 años, había irrumpido en la zona de screening armado con una escopeta calibre 12, una pistola y varios cuchillos. De acuerdo con el servicio secreto, el sospechoso embistió el punto de control e intentó avanzar hacia la zona protegida donde se encontraban el presidente y altos funcionarios. En medio del forcejeo con agentes federales, Allen abrió fuego y uno de los proyectiles impactó directamente en el chaleco balístico de un agente del servicio secreto. El agente cayó, pero el blindaje evitó una tragedia mayor. Así lo confirmaría minutos más tarde el propio Donald Trump desde la Casa Blanca, al señalar que el oficial estaba muy bien y a salvo y su vida no corría peligro gracias al equipo que llevaba puesto. La respuesta táctica fue instantánea. Varios agentes se abalanzaron sobre el atacante, otros desenfundaron armas largas y simultáneamente se activó el protocolo de extracción presidencial. Todo esto ocurrió en cuestión de segundos. Dentro del salón principal la reacción fue brutal. Agentes del Counter Assault Team subieron al escenario y extrajeron a Trump, a Melania y a J.D. Vance. Los empujaron literalmente fuera del área central mientras se escuchaban gritos y órdenes de al suelo y cúbranse.
Decenas de invitados se tiraron debajo de las mesas. Platos, copas y sillas se quedaron desparramados por todo el salón. Varios periodistas describieron a The Washington Post que durante unos segundos nadie sabía si el atacante estaba dentro del salón o si había más de un tirador. Y esa incertidumbre fue lo que detonó el pánico. Con Trump ya en movimiento hacia la salida segura, el Washington Hilton quedó convertido automáticamente en una escena de seguridad federal. Se cerraron corredores, se congelaron ascensores y se ordenó a cientos de invitados a permanecer cuerpo a tierra. Agentes con fusiles ocuparon el escenario y apuntaron hacia la parte posterior del salón. Imágenes difundidas por varios medios muestran una escena impropia de una gala. Hombres de traje escondidos bajo manteles, periodistas llorando, funcionarios buscando a sus equipos de seguridad. Todo esto y más. Según Associated Press, la prioridad en esos minutos era determinar tres cosas. 1. Si había un segundo atacante. 2. Si existía algún explosivo adicional. Y 3. Si el agresor logró penetrar más allá del checkpoint. Apenas unos metros fuera del salón, agentes lograron inmovilizar a Cole Allen. El hombre fue derribado, esposado y desarmado. Las autoridades se confirmarían más tarde que portaba armamento suficiente como para sostener un ataque mucho más prolongado. Según informó Reuters, Allen no consiguió atravesar el último anillo de seguridad ni acercarse al ballroom principal. Ese detalle sería enfatizado después por Trump, que aseguró que el atacante nunca estuvo realmente dentro del salón de baile. Pero en ese momento nadie allí lo sabía. Una vez retirado del hotel, el convoy presidencial regresó bajo máxima custodia hacia la Casa Blanca. Mientras tanto, en redes sociales comenzaron a circular reportes fragmentarios, con palabras clave como disparos, evacuación y Trump fuera del escenario. El propio presidente escribió en Truth Social que el tirador fue detenido y elogió la rapidez del servicio secreto. Trump también señaló que deseaba que el show continuara. Sin embargo, las fuerzas federales decidieron desalojar completamente el evento y la cena quedó oficialmente suspendida. 2 horas después del ataque, todavía vestido con smoking, Donald Trump apareció en una rueda de prensa nocturna en la Casa Blanca. Lo hizo acompañado por el director del FBI, responsables de seguridad nacional y el fiscal federal interino. Allí confirmó varios puntos: que él y su familia estaban ilesos, que el sospechoso estaba vivo y bajo custodia, que un agente fue alcanzado en el chaleco y que, según la información preliminar, el atacante actuó solo. Trump también aprovechó para subrayar que Estados Unidos atraviesa un clima de violencia política que no puede normalizarse. Poco antes de la medianoche, fiscales federales anunciaron los primeros cargos contra Cole Allen: uso de arma de fuego durante crimen violento, asalto a oficial federal con arma peligrosa y otros cargos adicionales pendientes según avance la investigación. Y paralelamente comenzó a conocerse el perfil del sospechoso. Esto es lo que sabemos sobre él hasta el momento. Es un hombre de California sin antecedentes criminales de gran relevancia. Llegó a Washington días antes del evento y, según investigadores citados por múltiples medios, dejó escritos y mensajes de fuerte resentimiento político. Con el paso de las horas, la escena pasó de la emergencia a la reconstrucción de los hechos. El hotel quedó cerrado para peritajes. El FBI tomó control de la evidencia y la Asociación de Corresponsales anunció la reprogramación del evento. Y Washington amaneció con una pregunta central: ¿cómo un hombre fuertemente armado logró llegar hasta el principal evento político mediático del país? Los hechos confirmados son los siguientes. Aproximadamente a las 20:35 escucharon los primeros disparos. Un agente del servicio secreto fue impactado en su chaleco protector. Donald Trump y toda la cúpula del gobierno estadounidense fueron evacuados del evento. El sospechoso fue detenido vivo y, según información preliminar, actuó completamente solo. A partir de acá continúa abierta la investigación federal para determinar con precisión el móvil final del atacante, intenciones exactas, manifiestos, posibles objetivos políticos concretos. Todo esto sigue bajo investigación oficial. Fue así como una noche concebida para celebrar la relación entre el poder y la prensa terminó convertida en otra postal de una creciente tensión política en Estados Unidos. Lo que debía ser una gala de discursos y sonrisas
terminó en segundos bajo el sonido seco de los disparos, con el presidente siendo cubierto por agentes armados y cientos de invitados sin saber si estaban presenciando un simple incidente de seguridad o el inicio de una tragedia nacional mayor. Como saben, ya comenzó a circular todo tipo de información sobre el atacante, pero en estos casos hay que tener mucho cuidado y corroborar bien la información. Así que así lo estamos haciendo nosotros. Por ahora estos son los hechos, pero la información se actualiza minuto a minuto. Así que los invito a estar atentos a todo lo que vaya pasando en nuestro medio hermano The Epoch Times en español. Y mientras en Washington continúan las investigaciones tras el tiroteo que obligó a evacuar al presidente Donald Trump de la tradicional cena de corresponsales de la Casa Blanca, la reacción desde China no pasó desapercibida. El diario oficialista Global Times, uno de los portavoces internacionales más utilizados por el Partido Comunista Chino o PSC, presentó el incidente no tanto como un ataque contra Trump, sino como una nueva muestra de la creciente inestabilidad política que atraviesa Estados Unidos. En su cobertura, la prensa china subrayó que el tiroteo ocurrió en uno de los eventos más protegidos y simbólicos de Washington, con la presencia simultánea de gran parte de la cúpula política estadounidense, y aún así terminó envuelto en escenas de caos, evacuación armada y fallas de seguridad. La narrativa impulsada por Beijing parece clara: mostrar que incluso el corazón del poder norteamericano está siendo alcanzado por una violencia interna cada vez más difícil de contener. Analistas internacionales señalan que este tipo de tratamiento mediático no es casual por parte de China. El régimen chino evita aparecer respaldando políticamente a Trump, pero al mismo tiempo aprovecha cada episodio de desorden doméstico en Estados Unidos para reforzar un mensaje que repite desde hace años: que Washington proyecta fortaleza al exterior mientras exhibe fragilidad dentro de sus propias fronteras. Por ahora, el régimen chino no emitió una condena diplomática de alto nivel, pero el enfoque de sus medios oficiales deja entrever que Beijing ya encontró en esta crisis una nueva oportunidad para cuestionar la estabilidad del sistema estadounidense ante la audiencia global. Antes de despedirme, hay un dato imposible de pasar por alto. El mismo hotel donde este sábado se escucharon disparos y donde Donald Trump debió ser evacuado de urgencia ya estaba marcado en la historia por otro episodio de violencia presidencial. Fue allí en marzo de 1981 donde John Hinckley Jr. abrió fuego contra Ronald Reagan cuando el entonces presidente salía de un evento público. Reagan recibió un disparo que casi le cuesta la vida y junto a él resultaron heridos un agente del servicio secreto, un oficial de policía y el vocero presidencial James Brady. Desde entonces, el Washington Hilton quedó asociado para siempre a una de las imágenes más dramáticas de la seguridad presidencial estadounidense. Que más de 4 décadas después otro episodio armado vuelva a sacudir este mismo escenario no solo reaviva ese recuerdo histórico, sino que vuelve a instalar una pregunta incómoda. ¿Hasta qué punto incluso los espacios más vigilados de Estados Unidos pueden considerarse realmente a salvo de la violencia política? Y eso es todo por hoy en Desde el Capitolio. Muchas gracias por acompañarnos. No olviden suscribirse y dejar un me gusta. Así nos ayudan a llegar a más personas con esta información que creemos tan valiosa. Nos vemos la próxima.